acompañan en este tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. Y queremos que te comuniques con nosotros. Si tú quieres enviar algún saludo, hazlo ya para que podamos pasarlo. Recuerda que tenemos una clave helada gratuita que es 01800-714-4323. Pero también te recordamos que contamos con una página de internet. Si tú quieres volver a ver esta enseñanza y la enseñanza de los programas anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página, la cual es ramininterncional.org.mx. Y amiguitos, también puedes verlo en estos mismos momentos por internet y recomendar a tus amiguitos que viven fuera de esta ciudad de Villahermosa para que los vean en estos momentos. Y la página de esta televisora es canal9tabasco.com. Y llegó el momento de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para eso vamos a invitar a nuestro sabio amigo Super Bibliaman, que nos va a enseñar los textos de la Biblia que nos estaremos acudiendo el día de hoy, porque todos debemos de ser campeones en conocer la palabra de Dios. Así que, amiguitos, vamos a repetir nuestros textos bíblicos. El primero dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Mateo 3:2. Y el segundo dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3. Amén. Oigan, chicos, pero qué interesantes están estos textos, ¿verdad? Sí. Y sabes qué, amiguito, que es muy importante que tú pongas mucha atención, porque vamos a comenzar a hablar en estos próximos programas acerca de lo que significa realmente la Navidad. Y el día de hoy vamos a empezar hablando de Juan el Bautista, quien fue el que vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino aquí a esta tierra. Pero por eso en esta mañana te vamos a invitar para que tú allá en tu casita te pongas cómodo y pongas muchísima atención, porque tú también vas a aprender cómo preparar el camino para recibir a Jesucristo en tu corazón y en tu vida. ¡Sí! Así es, y así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, vamos a revisar el mensaje que él dijo en Mateo 3:3. Les decía a todos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es, amiguitos, este era el mensaje que Juan el Bautista decía. Pero antes de continuar con lo que Juan el Bautista enseñaba, ustedes deben de saber que antes de que Dios lo manifestara a este gran profeta llamado Juan, el Señor Dios no le había hablado a su pueblo por más de 400 largos años. ¿Se imaginan todo eso, chicos? Wow. ¿Se pueden imaginar, amiguitos, la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel? Así es, y debido de que no habían recibido palabra de Dios, entonces el pueblo estaba muy desobediente, muy rebeldes a la palabra de Dios. Y entonces cuando una persona se aparta está en pecado, entonces lo que hace es apartarse de Dios. Por lo tanto, Dios levantó al profeta Juan el Bautista para que fuera la voz que clamaba en el desierto para que enderezaran sus caminos y se arrepintieran de sus pecados. Así es, y el nacimiento de Juan el Bautista fue un verdadero milagro, Sí. porque él nació de un matrimonio de ancianitos. ¡Wow! ¿En serio? Sí, y además que nunca jamás habían tenido hijos, ¿se imagina? ¡Qué gran milagro! Sí. Tienes razón, Vaquita. Los padres de Juan el Bautista eran muy ancianos. Él se llamaba Zacarías y era sacerdote en el templo, y su madre se llamaba Elizabeth, y ellos no podían tener hijos, no habían poder tener hijos, pero ellos amaban mucho a Dios, porque Elizabeth, amiguita que nos estás escuchando, era estéril, y una persona estéril es la que no puede tener hijos, pero ellos así servían a Dios y lo amaban. Sí, es verdad. Esta historia la podemos encontrar en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, donde nos dice
que estaba ejerciendo el sacerdocio Zacarías delante del Señor, pero cuando llegó la hora de que él ofreciera el incienso, entonces él salió a orar en ese momento que se estaba ofreciendo el incienso. ¿Pero qué creen que sucedió? ¿Qué sucedió? Pues que de repente se le apareció un gran ángel del Señor. ¡Un ángel! ¡Wow! Pero Zacarías se llenó de gran temor. Sí, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y he aquí que tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces el ángel empezó a decir todo lo que este niño iba a hacer, pero Zacarías no le creyó. ¿No le creyó? No, por lo que el ángel le dijo que iba a quedar mudo hasta que el niño naciera, y eso fue lo que pasó. Así es, fue así que pasaron los meses hasta que nació Juan el Bautista. Juan el Bautista nació 5 meses antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Juan el Bautista fue un gran profeta. Amiguitos, el profeta es aquel que oye la voz de Dios y la dice a su pueblo. Así es. Así fue como el profeta Juan el Bautista empezó a hablar la palabra del arrepentimiento. Entonces a las personas que venían a él y confesaban sus pecados y se arrepentía de ellos, entonces Juan los sumergía en el agua, o sea, lo bautizaba. Así es, y el profeta Juan el Bautista vino a preparar el camino al Mesías, y Mesías significa el ungido. En el Nuevo Testamento es equivalente a la palabra el Cristo, que vino a darnos salvación y libertad, porque a través de su muerte y sangre en la cruz del Calvario nos libertó del pecado y de la muerte eterna. Sí, es cierto, el profeta Juan el Bautista vino a preparar el camino del Mesías, o sea, el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él se manifestara aquí en la tierra como nosotros, ellos pudieran recibirlos en sus corazones, fueran salvos, se arrepintieran de sus pecados y de todo lo malo que habían hecho y se volvieran a Dios el Padre. Muy bien. Amiguitos y familias que nos están viendo en este momento, el mensaje central de parte de Dios que el profeta Juan el Bautista enseñaba era que todos tenían que arrepentirse de todos sus pecados. Es por eso que el profeta Juan el Bautista les decía: soy la voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, abandonar todos sus pecados. Y es así como las familias, como las personas se enderezaban sus vidas delante de Dios, abandonando todos sus pecados. Pero también el profeta Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán y también les decía: yo les bautizo en agua para perdón de todos sus pecados, pero después de mí viene otro, o sea, el Señor Jesucristo, quien les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así es, ese fue precisamente la tarea de Juan el Bautista. Él habló y predicó del arrepentimiento de sus pecados, y a las personas que realmente escuchaban la palabra de Juan el Bautista, se arrepentían de sus pecados y abandonaban todos sus pecados, Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán, y ese era un símbolo del arrepentimiento. Así es, y así es, por eso Juan el Bautista vino a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amiguitos, ¿qué les pareció esta enseñanza? Estuvo muy interesante. Sí, estuvo muy bonita. Sí, amiguitos, la tarea, o sea, la misión de Juan el Bautista fue muy, pero muy importante, pues Dios lo había escogido aún antes de nacer, y su trabajo era preparar el camino para la venida de Jesús a esta tierra, y lo hizo predicando, o sea, hablando acerca del arrepentimiento de pecados. Así es, y el verdadero arrepentimiento siempre significa sentir dolor por haber hecho lo malo y confesar los pecados, y también acercarse a Dios, volverse a Él y obedecerle. Las personas que vivían en ese tiempo, aun cuando conocían sobre Dios, estaban equivocados. Bueno, ellos no obedecían porque practicaban el pecado y creían que por ser descendientes de Abraham o ser israelitas eran suficientes para ir con Dios, pero ellos estaban muy equivocados. Es verdad, súper. Por eso Juan el Bautista les decía que no era suficiente con que ellos fueran descendientes de Abraham o
fueran israelitas o que conocieran sobre Dios si no le obedecían. Por eso Juan les exhortaba y les hacía un llamado para que ellos se arrepintieran verdaderamente y entonces pudieran buscar a Dios y obedecerlo. Sí, y cuando la gente del pueblo se arrepentía y confesaba sus pecados, entonces ya iba con Juan para que los bautizara, que era sumergirlos en agua. Y el agua no tenía nada especial, solo era algo simbólico que representaba que estaban realmente arrepentidos de todo lo malo que hacían para empezar una vida nueva en obediencia a Dios. ¿Pero qué creen, amiguitos? ¿Qué? Que Dios tiene buenas noticias. Sí. ¿Saben cuáles son? Cuéntanos. Pues las buenas noticias de Dios son que cuando su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, su sangre preciosa nos lava, nos perdona y nos limpia de todo pecado. Pero eso pasa cuando nosotros nos arrepentimos en verdad. Amiguitos, el arrepentimiento significa dejar de pecar, pero también sentirnos avergonzados, sentir dolor y sentirnos mal por aquello malo que hemos hecho, es decir, por el pecado. Sí, por eso ahora también nosotros podemos preparar el camino para Dios, y eso es recibiendo a Jesús en nuestro corazón y obedeciendo a Dios cada uno de sus mandamientos. Así es, amiguito. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito para que repitas la siguiente oración. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón, por mis pecados. por mis pecados. Lávame y límpiame. Lávame, Te límpiame. recibo Hoy te recibo en mi corazón, como mi único, y suficiente, Señor, y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ayúdame a caminar en tu temor, en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, amiguitos, porque ahora eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios tiene las bendiciones que son sanidad, liberación y restauración. Por eso en esta mañana vamos a orar por tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Extendamos nuestras manos y declaremos: Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando a cada niño, a cada niña, recibir sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Declaramos que ser hijos libertarios seremos verdaderamente libres. Declaramos a cada familia, a cada niño, a cada padre, en completa liberación y sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Amén. Si tú quieres saber mucho más acerca de Jesucristo, te invitamos a la iglesia Maranata. La dirección es Calle Belisario Domínguez, número 519 de la Colonia El Águila. El día de mañana, domingo, tenemos 2 servicios. El primero es a las 8 de la mañana. El segundo es a las 12 del día. Así que allí te esperamos con toda tu familia. Así es, ¿y qué creen? Que ya nos vamos, pero nos vamos felices, contentos y gozosos, esperando que la enseñanza del día de hoy haya entrado en cada uno de sus corazones, y también recordándoles que el próximo sábado tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana aquí en tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. ¡Hasta la próxima! ¡Venga música! Sí.